El arroz primero había que hacer el barro, había que llenarlo de agua los bancales y entonces había unas gradas que pasaban las gradas y se hacía barro, lo que se dice barro, y entonces se plantaba el arroz a mata, ibas para atrás, ibas plantándolo para atrás, 2 tiras para atrás, cada hombre llevaba 2 tiras para atrás, para atrás, para atrás. Y yo llevaba, mi padre tenía un trineo, aquello se llamaba un trineo, que lo cargaba porque el arroz, para plantarlo, lo tenías que hacer garbicas porque el culo era barro todo, ahí en las raíces era todo barro, y entonces hacía una garbica y iba sacando a 3 o 4 maticas y las ponía en el barrio, como plantar esto, joder, yo lo diré, de plantar ñoras, ¿me comprende? Sí. Con una cosa parecía plantar las ñoras. Y lo plantabas allí, entonces el arroz ese se enganchaba allí al barro y iba al 100. Otra cosa que tenía aquello, que eran tornajos, así unos tornajos de ataúlla o poco más, y pasaba de un tornajo a otro porque el último tornajo estaba mucho más hondo y ya iba a parar a la sarveta, y de la sarveta a la culebrina. ¿Tornajo, que es un escorredor? Tornajo, un escorredor. Tornajo esto es un bancal, sí. Y hace un margen aquí y otro margen ahí, y esto es un tornajo, y eso otro tornajo, y eso otro, y le echa el agua por allá, por el primero, de la orilla de la regadera, y va viniendo, y cuando llega aquí a este margen, tiene un portillico en aquel lado y en este, y para que se regolfara el agua en ese, si no se iba al otro y al último, pues entonces se ponía un puñado de brosa, y el agua iba pasando poquica, y como que era noche y día, que allí no sé, allí la regadera que iba a meterse al arroz, esa iba siempre al mismo nivel de agua, siempre tenía la paleta abierta al mismo nivel. Y estaban ahí no habían tandas, que ahí no habían tandas de riego. Sí que habían, pero siempre había agua. No, pero en el arroz no habían tandas, estaba todo en marcha, ¿sabes? Pues la reina llevaba a lo mejor 30 tallas de agua, iban a parar al mar. Pues entonces las boqueras pues ya estaban preparadas. Las boqueras estaban preparadas para si necesitaba 3 tallas de agua, todo el arroz que había, pues. Pero el partido que tenían en la regadera siempre estaba al mismo nivel. Y si querías que le entraba poca agua, pues lo levantabas un poquitín, lo calzabas y lo dejabas para que siempre entrara la misma agua. Bueno, y cuando llegaba la época de segar el arroz, ¿cómo lo hacían? Se cortaba el agua. Entonces se cortaba el agua en las árboles, allí no entraba agua allá. Y entonces en el barro nos metíamos con la corvillica a segar arroz. ¿Tú sabes cómo se ponía el arroz en la garba? Así. Iban 2 segando para la misma garba. Y uno lo ponía así y el otro así. Y cuando ya estaba más o menos lo que había de garbica, se ataba con el vencejo. Y después yo era uno de los que iba con un corbillón detrás, y el corbillón se metía la punta dentro, bajo el barro, aquello era barro, no era tierra aún, estaba tierno. Se metía el corbillón bajo el barro y hacía así. Y cortaban las espigas del vencejo para las espigas, pero el corte venía casi a pegar con los vencejos, ¿sabes? Pero como el arroz era muy fuerte, el arroz no lo rompía por mucho que tirara, ¿sabes? Estaba así un poco tierno y no se rompía. Y entonces cogían la garbica y la ponía encima de los culos, aquellos les llamamos los culos. A los 8 o 10 días iban 2 o 3 hombres y les daban la vuelta. Cuando los sacabas de allí,
a trillar. Se llevaba la era. Se llevaba la era. Igual que el trigo o la cebada. Hombre, el tío Paco Mira se compró una máquina del 2 y mi padre tenía allí una finca, la llevaba él para trabajarlo todo. Y se fue allí, el tío Pepe, el Mira, se fue allí a trillar.